está de moda hacer el bien. Tu corazón es mío. Yo no soy Dios para decirte qué hacer. Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer. Vamos a salvar al mundo. Vive tu vida, dale alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. No más barreras al sentimiento. Chávez, corazón del pueblo. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón en Caracas, Venezuela. Un país que conmemora 13 años de la siembra del comandante Hugo Chávez. El poder popular, dirigentes sociales y el pueblo en general ratifican el compromiso del líder de la revolución bolivariana. Su pensamiento precisamente sigue siendo motivo de estudio y un faro importante en la arquitectura de un mundo multicéntrico y pluripolar. Vamos a estar hablando de este escenario. Antes, recalcarle a la audiencia a través de redes sociales. Hemos también diseñado una pregunta para que usted pueda participar en torno a este escenario que estaremos abordando el día de hoy. Le recuerdo, a través de las redes sociales y con el código QR usted puede participar. Más adelante vamos a estar viendo las respuestas de nuestros usuarios. Ahí tienen la pregunta. Se cumplen 13 años de la siembra del comandante Hugo Chávez, cuyo legado sigue vigente. ¿En qué área considera usted que su influencia ha sido más profunda y duradera? Las opciones las tiene allí en pantalla, el código QR, y le invitamos, por supuesto, a participar. Vamos de inmediato con el análisis. Me acompaña en el estudio Juan Romero, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, historiador, escritor y politólogo. Pero también tenemos en la distancia a Héctor Bernardo, profesor de la Universidad de La Plata, periodista, escritor y miembro de PIA Global. Juan, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. Héctor es tremendo amigo. Sí, señor. Nos vimos cuando yo estuve en Buenos Aires. Saludos, Héctor. Héctor, muchas gracias por tu tiempo. Bienvenido. Gracias, y la verdad que no sabía que iba a estar con Juan, por quien tengo un enorme cariño y una enorme admiración, además, por su Bueno, para compartir el análisis justamente de lo que representa el legado del presidente y el comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, a 13 años de esa siembra, quería preguntarte, Juan, mantener la vigencia de ese pensamiento como motor ideológico de una Venezuela del año 2026, a pesar de todas los desafíos y las circunstancias que le ha tocado vivir este país. ¿Cómo estás viendo ese legado? Mira, bueno, primero yo siempre he hablado en plural, los legados, ¿no? Porque primero Chávez reconceptualiza las formas de la democracia a partir de su participación en la cumbre de Quebec en el año 2001. El modelo de democracia representativa insiste en una democracia popular. El segundo legado es que Chávez reivindica el papel del militar en América Latina, no como un militar que reprime al pueblo, sino como un militar que viene del pueblo. El tercero es obviamente que vuelve al tapete la visión histórica que nos une en América Latina. O sea, hablar de Perón, por ejemplo, en Argentina, como muy bien lo sabe Héctor Bernardo, o hablar en México, o hablar de Sandino en Nicaragua, o de Gaitán en Colombia, ¿no? Es una perspectiva histórica gran nacional. Tercero, en cuarto lugar, es que obviamente Chávez asume una posición que tiene que ver con el rescate del pensamiento de Bolívar. Bolívar decía en 1815, en la Carta de Jamaica, que estas naciones que iban a surgir iban a generar el equilibrio del universo, lo llamaba él, ¿no? Hablaríamos hoy de un mundo multipolar. En quinto lugar, creo que indudablemente reconceptualiza en términos de la filosofía política la discusión que se tenía del socialismo en el siglo XX, ¿no? Introduce el debate de un socialismo nuestro que ya lo había hecho José Carlos Mariátegui en Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que son los legados. Si lo vemos además en el caso de Venezuela, tienes que agregarle el tema del rescate y la socialización, la colectivización del pensamiento bolivariano y la accesibilidad que eso significa, ¿no? La dinámica que implica llevar adelante en Venezuela lo que llamamos el nuevo constitucionalismo latinoamericano, una revisión y la necesidad de insistir en el ajuste de las leyes de acuerdo a la situación política que se vive. Entonces, creo que son un plural. Cuando lo ves ahí, te das cuenta que esos elementos siguen vigentes. Es decir, además, es la colocación del colectivo
colectivo pueblo como un colectivo protagonista. Eso es aplicable a la Argentina ante lo que está haciendo Milei, o es aplicable ante lo que sucede con Katz en Chile, o lo que está haciendo la compañera Claudia, que está incorporando a ese pueblo tal como lo hizo López Obrador en México, ¿no? O la dinámica de Lula, ¿no? Y eso es un tema que obviamente nos conecta. Eso transforma el pensamiento de Chávez en un pensamiento en plural, ¿no? Héctor, tu apreciación también, porque como hemos dicho reiteradamente, el legado de Hugo Chávez, del comandante Hugo Chávez, ha sido sin duda un aporte muy importante, no solamente para Venezuela. ¿Qué decir de estos 13 años, de la siembra y el legado que tiene en toda Latinoamérica y el Caribe? Que Chávez está más vivo que nunca en los pueblos de América Latina, ¿no? Como bien señalaba Juan, hay un amplio espectro en el que Chávez nos dejó su legado. Él, sobre todo desde la comunicación, que es el ámbito en el que yo me especializo, lo vemos a Chávez como el famoso significante vacío, el que aglutina otros significantes, ¿no? Cuando uno veía a Chávez, veía democracia, veía justicia social, veía la dignidad de los pueblos, veía los derechos de los más vulnerados, veía la unidad de la patria grande, veía las luchas históricas de San Martín, de Bolívar, del Che, de Perón, de Evita, de Fidel Castro. Veía todo eso sintetizado en un hombre que cantaba bajo la lluvia, en un hombre que era seguido por millones, no solo en Venezuela, sino en toda América Latina. Cuando tuvimos la oportunidad de verlo aquí en la cumbre del No al ALCA en Mar del Plata, aquel ALCA al carajo marcó la historia. Es una frase que parece no ser muy profunda, pero que sintetizaba muchas cosas y que sí termina siendo muy profunda en ese contexto y en ese momento en el que los argentinos, los latinoamericanos necesitábamos ponerle un freno al imperialismo, un freno que hoy nuevamente necesitamos ponerle. Colocamos en perspectiva la fecha, Juan, porque el día de hoy también se ha logrado algo muy importante. Venezuela y Estados Unidos acuerdan restablecer relaciones diplomáticas y consulares. Lo ha comentado el gobierno de este país latinoamericano, y esto evidencia en perspectiva no solamente la visión de Hugo Chávez de propiciar un mayor encuentro diplomático con todas las naciones del mundo. ¿Cómo estás viendo también este escenario? Mira, Chávez en eso insistía tal como lo insistió Bolívar. Fíjate, por ejemplo, Bolívar entra en una controversia con los norteamericanos en 1817, ¿no? Ese mismo año ellos firman un tratado de neutralidad. Bolívar retiene 2 goletas en el año 18 y eso genera el conflicto de Bolívar y las cartas con Irving. Y luego, a partir de Carabobo, entre el 21 y el 23 se normaliza, ¿no? Y Bolívar dice en una carta a José Revenga, su ministro de Relaciones Exteriores, en mayo de 1820, que bueno, que había que pedirle mucho a los norteamericanos para solventar las cosas. Chávez, con todo y su discurso profundamente antiimperialista, denunciando la doctrina Monroe, siempre insistió en una relación de respeto con el pueblo norteamericano y con el gobierno norteamericano, en la medida que indudablemente respetaran también principios del derecho internacional: no injerencia, resolución pacífica de los conflictos y respeto de la soberanía. Eso es un tema que sigue vigente. Es decir, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con todo y la agresión del 3 de enero, ha hecho hincapié, tal como lo hizo también Nicolás Maduro innumerables cantidades de veces, que él gustosamente apostaba a una regularización de las relaciones. Porque además, aquí hay un concepto que utilizamos en ciencia política que es clave, que es el concepto de paz inestable. ¿Qué significa la paz inestable? Significa que pueden existir 2 actores nacionales o internacionales que no necesariamente tengan elementos coincidentes en términos políticos, en términos de participación, en términos económicos, en términos sociales, pero que a pesar de eso deciden mantener una relación
dentro de lo cordial, ¿no? Hannah Arendt, una pensadora alemana, decía que la política era el hacer juntos entre diversos, y de eso se trataba. Entonces, cuando Delcy ahora anuncia esto, y debemos recordar que el presidente Nicolás Maduro fue fundador del Grupo de Boston. Yo soy parte del Grupo de Boston. Sí. Y el Grupo de Boston es una iniciativa de diálogo que siempre insistió el Grupo de Boston en la normalización de las relaciones, porque de eso es lo que se trata el derecho internacional, que países que no necesariamente coinciden con los mismos intereses puedan, dentro del marco del respeto, repito, respeto a la soberanía, no injerencia y solución pacífica de los conflictos, mantener relaciones comerciales, culturales, políticas y sociales. Sí, Héctor, tu visión también de todo esto desde la Argentina y por supuesto dando una mirada de lo que Venezuela en este momento ha avanzado y lo que pretende desde la estrategia de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y su relación con los Estados Unidos, obviamente con la visión siempre muy resaltante del comandante Hugo Chávez. Sí, hay que defender la soberanía de los países de América Latina. Hay presidentes y presidentas en nuestra región que lo han hecho y han tratado de tener una relación respetuosa de mutuo beneficio con Estados Unidos. Hay otros que se han puesto en una posición sumisa, como es el caso de Argentina, del presidente Milei, en la que directamente se ha puesto al servicio del imperialismo norteamericano, y hay otros que no han podido construir canales de acuerdo, no porque no lo han querido. En Cuba, por ejemplo, siempre Cuba ha tendido la mano hacia Estados Unidos para construir canales de diálogo, pero es desde Estados Unidos que no han querido hacerlo. Entonces, vemos cómo ahí esa tensión sigue vigente. Hay que encontrar los canales diplomáticos para que los pueblos vivan en paz, para que se mantenga lo que se planteó en la CELAC en 2014, América Latina como una zona de paz, para que se respete las instituciones de nuestros países, para que puedan crecer. Nuestros países no son anti-norteamericanos o anti-estadounidenses, nuestros pueblos, son anti-imperialistas. El imperialismo siempre hay que ponerle un freno y siempre hay que estar atento a esas políticas agresivas, pero nunca nuestros pueblos fueron enemigos. Ahí teníamos las imágenes importantes de ese legado y el seguimiento, por supuesto, del pueblo venezolano al legado y la figura de Hugo Chávez. Vamos a analizar 4 momentos claves que han definido la ruta antiimperialista y socialista del comandante y presidente Hugo Chávez en el periodo de mayor confrontación con Estados Unidos. 2004 y 2026 fue clave para la consolidación del proyecto político de Hugo Chávez. Tras su victoria en el referéndum revocatorio de 2004, su discurso se definió como abiertamente antiimperialista. Tras ganar el referéndum el 15 de agosto con un 60% de los votos, Chávez marcó el inicio de un carácter contrahegemónico explícito donde Venezuela cambió para siempre. En 2005 Chávez declaró el carácter socialista de la revolución y lideró en Mar del Plata, como ya comentábamos con nuestro invitado, con Héctor, Argentina durante la tercera cumbre de los pueblos de América. También pronunció aquel ALCA, una palabra simbólica instando a enterrar el capitalismo. Ocurrió lo mismo en 2006 con su discurso ante la ONU. Calificó de diablo en ese momento al presidente George W. Bush por sus agresiones contra el país, pero Chávez se afianzó con su reelección presidencial ese mismo año y le dio una lucha a Estados Unidos y a las hostilidades. El último mensaje de Chávez en 2013 refleja algo que sigue vigente. Juan afirmó que no faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para intentar la restauración del capitalismo, pero que la respuesta sigue siendo unidad, lucha, batalla y victoria. Perspectiva histórica de todo esto. Fíjate que es interesante, ¿no? Porque una sociedad como la venezolana, que sufre un ataque de la magnitud del 3 de enero, un ataque que sigue un manual, porque si algo tiene la estrategia de seguridad y defensa de los Estados Unidos es que sigue un manual. Fíjate, acumulación de fuerzas que comenzó en agosto, creación de grupos de tareas. Los grupos de tareas son grupos conjuntos, tierra, mar, aire, y esta vez agregaron hiperespacio, ¿no? Para hacer lo que hicieron contra nosotros al mismo estilo que lo que sucede en otras partes del mundo en este momento. Y a pesar de eso,
a pesar de eso, y que ese tipo de estrategia tuvo éxito para producir el cambio de gobierno en Irak con Saddam Hussein, en Libia con Muammar Gaddafi, con los talibanes en Afganistán y en Siria recientemente, aquí fracasa. ¿Por qué fracasa? Tiene que ver también con uno de los elementos del legado de Chávez, que es ese elemento histórico que nos une con los compañeros argentinos, en torno a Perón, ¿no? En torno a Moreno, ¿no? En torno a San Martín, que nos une también desde un punto de vista con los compañeros en Uruguay o con Chile, que nos une con los compañeros y las luchas en Centroamérica, porque yo siempre digo que si bien Bolívar decía en 1830 que arado en el mar siempre devuelve lo que a él va, y a Bolívar nos lo devolvió en finales del siglo XIX en la forma de Martí, a principios del siglo XX acá con Cipriano Castro y con Drago, por ejemplo, en Argentina, con su doctrina Drago tan importante, y nos lo devolvió después en las montañas de Segovia con Sandino entre el 29 y el 34, y después nos los devolvió con Fidel, con la revolución nicaragüense en el 79, es decir, en diversas formas nos lo ha devuelto. Y eso es un escudo. Yo digo que una de las cosas que explica la agresión que se ha manifestado en algunos momentos contra Venezuela es que nosotros tenemos un escudo histórico, que es esa enorme carga que nos ha permitido sobrellevar esto que nos pasó el 3 de enero con dignidad, manteniendo la institucionalidad, manteniendo el orden. Y eso ha hecho, fíjate, algo que es sumamente interesante. La relación y las expresiones lingüísticas, Héctor es especialista, como muy bien sabemos en este tema, de Trump, no es porque Trump haya tenido una epifanía momentánea, sino que sabe que no le interesa un caos y lo que significa un caos en Venezuela para la región, y más en un conflicto como los que se está viviendo. Entonces, estabilidad se le ofrece las fuerzas del Polo Patriótico, encabezadas por Delcy Rodríguez. Eso significa, además, normalización de las relaciones comerciales, que es un interés de Trump. Hemos visto cómo se ha venido flexibilizando el tema petrolero. Nosotros hemos respondido con la modificación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la apertura de nuevo, ¿no? Y eso va a significar que nosotros podemos llegar al 2032 con 3-4 millones de barriles de petróleo diario para surtir al mercado norteamericano, que tiene una dificultad. 20 millones de consumo de barriles diarios, produce 12, tiene que comprar 8 en el mercado internacional, y nosotros somos el mercado más cerca. Entonces, eso es indudable para entender esta dinámica. Sin duda, y que reafirma también la participación del pueblo venezolano en todas estas dinámicas, que este próximo 8 de marzo le dice nuevamente al mundo comuna o nada. Pero vamos a estar hablando de esto luego de la pausa. Antes de despedir la primera parte, recordarle a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta publicada en redes sociales. Al final vemos los resultados. Vamos a la pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy recordando el legado del comandante Hugo Chávez a 13 años de su siembra, y en Venezuela, un país que va a una participación importante, la consulta popular nacional del 8 de marzo, que se inicia en las comunidades. Son los vecinos quienes proponen, quienes debaten los proyectos que luego irán a una importante votación por comunas. Participación de esta consulta que inicia en las asambleas de base. Allí los ciudadanos identifican las necesidades de su comunidad, postulan los proyectos prioritarios en áreas como salud, servicios, y bueno, tras una campaña informativa liderada por voceros locales, y culmina el ciclo con la votación directa este 8 de marzo para decidir la asignación de los recursos. Sigo hablando con el diputado Juan Romero. En la distancia también me acompaña Héctor Bernardo, y quería empezar con Héctor primero, porque hablamos siempre acá de las comunas, Héctor, y de la importancia de la comuna para un país que se ha, digamos, trazado esa meta de un Estado comunal. ¿Cómo estás viendo desde tu perspectiva, desde afuera, obviamente para explicar a una audiencia más allá de Venezuela, lo que significa este proceso para un país como el nuestro?
Bueno, aquí en Argentina hablamos mucho tiempo, sobre todo durante los gobiernos de Néstor y Cristina, de la necesidad de salir, profundizar la democracia e ir hacia las democratizaciones. Lo que está pasando en Venezuela, lo que ha pasado ya, lo que viene pasando hace mucho tiempo, es eso, son las democratizaciones con la participación popular para poder elegir realmente qué proyectos le interesan a esas comunas, priorizar en ese momento puntual y coyuntural. Eso es escuchar al pueblo, es justamente lo que hoy estamos señalando, ¿no? El legado de Chávez de poder escuchar al pueblo, que haya un ida y vuelta, no ir al pueblo y decirle qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que se tiene que hacer en ese lugar, sino escuchar a esas comunas y poder responderle en pos de sus intereses concretos, darle participación, decirle, ustedes van a decidir lo que se va a hacer aquí y nosotros lo vamos a ejecutar en el marco de nuestras posibilidades. Sí, sin duda. Juan, un golpe de timón que sigue vigente y que hay que decirlo también, porque la mayoría de las personas, recordemos, en esta consulta popular votan desde los 15 años. Es decir, muchos jóvenes que han votado nacieron en revolución y a pesar de todo lo que ha ocurrido en el país tienen la convicción de poder votar, de poder participar en este tipo de consultas. ¿Cómo ves también esa? Mira, Héctor ha dicho algo muy importante y yo lo asocio de nuevo con esa perspectiva histórica. Esto tiene que ver con la idea de presupuesto participativo y Brasil, por ejemplo, Curitiba, ¿no? Pero además tiene unas raíces con las comunidades indígenas. Nuestras comunidades construyeron lo que llamamos la comunalidad. Eso es, ponerse de acuerdo para satisfacer sus necesidades en términos marxistas. Eso se ha transformado progresivamente, unos países más, otros menos. Venezuela va a la vanguardia en leyes, ¿no? Nosotros creamos la ley orgánica del poder popular, la ley de los consejos populares, la ley de la economía popular. Hemos creado una base jurídica dentro de ese nuevo constitucionalismo. Y eso implica dos cosas. Lo primero, de nuevo, nosotros somos un faro, somos un nodo estratégico, como a mí me gusta llamarlo, somos un pivot estratégico, porque esta elección es la 35ª que hace Venezuela desde el año 1999. Ninguna, escúchese bien, ninguna democracia en el mundo, ni en el mundo occidental, estoy hablando de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de Italia, de Estados Unidos, ninguna ha hecho tantas consultas. Pero el tema no es ni siquiera lo numérico, querido Francisco, Héctor, que te abrazo, querido hermano, es la cualidad, como muy bien lo decía, porque aquí está abrazado en la construcción de lo que llamamos el ACA, la agenda concreta de acción. Eso que decía Héctor es eso, es decir, la comunidad es la que decide y le propone al alcalde, al intendente en Argentina, al gobernador nuestro, le dice, mira, yo quiero que los recursos del Estado vayan destinados a una escuela, o yo quiero que los recursos del Estado vayan destinados a la sustitución de las tuberías de aguas blancas, o yo quiero que los recursos del Estado vayan asignados para un sistema de seguridad y monitoreo. Más del 50% de los proyectos a servicios básicos. Correcto, ¿no? Entonces, y eso lo decide la propia comunidad, no es el alcalde, no es el gobernador, no es el concejal, no es el legislador regional, no es el diputado, no es el ministro, es la comunidad. Entonces, la agenda concreta de acción tiene otro elemento, tiene otro escalón, y es que en esa agenda concreta de acción, siendo una elección, tú ves al opositor con el chavista votando en conjunto por el proyecto que considera que le favorece más. Correcto. Entonces, el ejercicio democrático no se transforma como tradicionalmente es en otras democracias en un ejercicio de discernimiento ideológico, sino que se transforma en un ejercicio de coincidencia en torno a unas condiciones de buen vivir. Eso es un salto cuántico en términos de la filosofía política de la democracia, en términos de la profundidad de la democracia. Eso se refería mi buen amigo Héctor, sin duda, y eso transforma a Venezuela y a su democracia y a los venezolanos en un ejemplo a emular. Es decir, nosotros estamos generando una revolución que no es armada, sino que tiene que ver con una revolución del hecho democrático, de la filosofía, de cómo lo entendemos en pleno siglo XXI. Eso es un aporte de Chávez. Totalmente. Y está la otra cara de la moneda, Héctor, en medio de un mundo que
está luchando contra en este momento el fascismo, no solamente en América Latina, sino también en el resto del mundo. ¿Qué lecciones deja el liderazgo de Hugo Chávez en nuestros días, como carismático, como pedagógico, de todo ese escenario y cómo lo estamos enfrentando el día de hoy? Bueno, un poco resumiendo todo esto que vos decís, Luis Francisco, y también muchas cosas que ha planteado el querido Juan, Chávez es la síntesis de los valores más altruistas del pueblo venezolano y del pueblo de la patria grande. Por eso Chávez siempre se puso al frente de las luchas por los pueblos de Palestina, por el pueblo de Cuba, por los países que eran agredidos de distinta manera por el capitalismo salvaje, por el imperialismo en sus fases más autoritarias, por el fascismo. Salió a denunciarlo. Cada vez que vemos un hecho de lo que ha pasado en el último tiempo, vemos también después aparecen en las redes sociales un video de Chávez y de Fidel advirtiéndonos que eso iba a pasar. Cuando vemos el genocidio en Palestina, hay muchísimos videos de Chávez denunciando los genocidios que se produjeron antes y los genocidios que se iban a producir después. Cuando vemos la agresión a Irán, vemos un video de Chávez también dando vuelta en las redes sociales y de Fidel diciendo que el imperialismo querían atacar a Irán con la excusa de que tenía armas nucleares, pero que no había armas nucleares en ese país, sino un desarrollo nuclear pacífico. Cuando vemos la agresión a Venezuela, también vemos un video de Chávez diciendo me van a denunciar, acusándome incluso a mí mismo de narcotraficante para tratar de que en algún viaje secuestrarme o hacer alguna agresión contra Venezuela. Y fue lo que pasó el 3 de enero. Chávez nos advertía de eso porque Chávez tenía una mirada amplia de lo que estaba pasando en el mundo y un conocimiento más allá, ¿no? Estos líderes como Fidel, como Perón, como Chávez, siempre tuvieron esa mirada geopolítica fundamental y a la vez expresaban los valores más profundos de la humanidad, porque como dijo Martí, patria es humanidad, y Chávez expresaba eso, y en eso siempre estaban sus palabras y en eso queda su legado más vigente que nunca. Y un espíritu que a lo largo de estos últimos días, Juan, se ha visto reflejado no solamente consulta popular, veíamos también todas estas informaciones del gobierno venezolano, pero también algo muy importante, la ley de amnistía para la convivencia democrática que se está haciendo seguimiento a través de la Asamblea Nacional, que recordemos ha sido solamente un punto, ¿no?, de toda una estrategia y de toda una tradición también de amnistías en Venezuela, no es la primera vez. Mira, la revolución bolivariana, a pesar de todas las agresiones, atentados, intentos violentos, asesinatos colectivos que ha sufrido, siempre ha insistido en esa idea de la paz inestable. Yo les voy a recordar a los amigos que nos están viendo en América Latina, Chávez lo sacan del poder momentáneamente 11 y 12 de abril de 2002 y el 13 devuelve por esa misma gente y viene con un Cristo y dice dialoguemos. Luego, después del 2004, donde aparece esta señora que llamó insistentemente a esta agresión del 3 de enero, Chávez abre también un proceso de diálogo insistente. En el 2007 hace una amnistía. Cada diciembre daba sobreseimientos a situaciones. Y Nicolás recoge esa carga histórica. Nicolás hizo multitud de llamados al diálogo, al encuentro. Jorge Rodríguez sigue encabezando equipos de negociación de diálogo. Es decir, es una constante. Y ahora la concretamos. La gente puede decir, bueno, pero es que lo concretan después del 3 de enero. Precisamente ante una situación grave, eso en el estoicismo es aprender indudablemente, ¿no? Aprender de la situación. Es demostrar hacia afuera que los venezolanos tenemos la decisión de solventar nuestras diferencias. Son más de 7.000 personas que están siendo
analizados en este proceso con unas condiciones. Pero además, y esto tiene que ver con la experiencia de Argentina, la amnistía no es perdón ni olvido completo, es decir, no hay olvidos de aquellos que hayan cometido crímenes de lesa humanidad o crímenes excesivamente violentos. Y eso es un tema que diferencia esta ley de amnistía de otros procesos en América Latina, pero que nos coloca de nuevo en dos líneas importantes. Uno, tenemos la determinación de solucionar nosotros nuestras diferencias, y dos, esto permite demostrarle a los que a través de los medios llevan un discurso de que nosotros somos un Estado forajido, un Estado fallido, decirle, mira, nosotros respetamos los derechos humanos. Sin duda, una parte muy importante en este nuevo momento político que vive Venezuela. Quiero, antes de finalizar, ver lo que dicen nuestros usuarios, porque se cumplen 13 años de la siembra del comandante Hugo Chávez, cuyo legado sigue vigente. ¿En qué área considera usted que su influencia ha sido más profunda y duradera? 33% de los usuarios nos dice reducción de la desigualdad mediante misiones sociales. Más abajo está fortalecimiento de la soberanía popular. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar. En la distancia, Héctor, un abrazo, gracias por participar de nuestro programa. Un abrazo grande, Luis Francisco, y un abrazo grande para el querido Juan. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros, diputado. Así nosotros finalizamos www.telesurtv.net y también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.